2 de marzo de 1943. Puerto de Rabaul, Nueva Guinea. El alto mando japonés creía que este convoy llegaría intacto. La misión era sencilla: transportar 7.000 soldados y reforzar el frente con supremacía naval. El general Masatomi Kimura contaba con esto. Lo que no esperaba fue con la furia concentrada de un bombardero convertido en un arma de precisión, y nacida de una violación directa del manual militar estadounidense. Esa tarde marcaría el fin de una era para la Marina Imperial, porque lo que los estrategas del eje llamaban ingeniería improvisada, acabaría siendo la fórmula para la superioridad aérea estadounidense. Una innovación artesanal, construida en los márgenes de la doctrina oficial, hundiría no solo barcos, sino el propio modelo mental con el que Japón había entrado en la guerra. Este es el relato de cómo un técnico sin rango, con un torno, herramientas de campaña y un motivo personal, reescribió las reglas del combate aeronaval en el Pacífico. Una historia de adaptación, audacia y furia silenciosa, donde la burocracia veía el riesgo, él veía la urgencia, porque en esa guerra, no todas las armas salieron de las fábricas, algunos nacieron del dolor, y este nació para hundirlo todo. Pero antes de entrar en detalles, hay una estadística que define esta historia con la misma brutalidad que silenciosa. En solo 40 minutos, la mañana del 3 de marzo de 1943, 8 transportes japoneses y 4 destructores desaparecieron bajo el peso King de 90 aviones aliados, y más de 5.700 soldados fueron tragados por el mar, resultado directo de una modificación que no existía en ningún manual. No tenía aprobación oficial y, según la doctrina militar de la época, simplemente no debía funcionar. Ese número por sí solo sugiere que algo fuera de la lógica tradicional estaba en juego. Algo capaz de convertir a un bombardero promedio en una hoja de precisión contra la columna logística japonesa. Y si valoras la historia seria, el análisis técnico y la revelación de estos episodios borrados por la guerra, deja lo que te gusta y suscríbete. Esto permite que este canal siga sacando a la luz las decisiones improbables que cambiaron el curso del siglo. En los primeros meses de 1942, mientras el alto mando alemán celebraba éxitos en el norte de África y las estepas rusas, la Fuerza Aérea de EEUU luchaba por entender por qué sus aviones más avanzados no estaban teniendo el efecto esperado en el Pacífico. Los B-17 Flying Fortresses, orgullosamente diseñados para bombardear con una precisión de 10.000 pies, carecían de más del 99% de los objetivos móviles en el mar. El concepto parecía imbatible desde el principio. Bombardeo de precisión protegido por altitud, formación en caja, mira en orden. Pero sobre las turbulentas aguas de Nueva Guinea, estas teorías se desintegraron como papel al viento. Los barcos no se quedaban quietos. Las nubes ocultaban objetivos, y cada error significaba más soldados aliados muriendo en playas sin reabastecimiento. El problema era sistémico. La doctrina aérea estadounidense se había basado en el ideal europeo de la guerra. Ataques estratégicos de bombardeo contra fábricas, ciudades y vías del tren, no contra cargueros que maniobraban en estrechos tropicales bajo la cobertura del camuflaje y el clima inestable. Los generales alemanes, conscientes del avance tecnológico estadounidense, ridiculizaban los esfuerzos navales estadounidenses en el Pacífico como operaciones secundarias. El general Alfred Jodl incluso afirmó, en una conferencia a puerta cerrada en Berlín, que los estadounidenses vuelan alto, pero sus resultados siguen por debajo del nivel del mar. La ironía es que tenía razón, pero no en el sentido que imaginaba. En pruebas realizadas entre marzo y mayo de 1942, los B-17, volando a altitudes medias entre 6.000 y 10.000 pies, impactaron menos de uno de cada 100 buques objetivo móvil. Incluso con puntería estabilizada y bombarderos experimentados, el resultado fue el mismo: desperdicio de munición, tiempo y sobre todo de oportunidad estratégica. El Océano Pacífico, con sus vastas distancias y su clima impredecible, era un enemigo tan letal como los aviones japoneses. Pero lo que más alarmó a los estrategas estadounidenses no fue solo el fracaso operativo, sino el coste. Un solo B-17 costaba el equivalente a 4 A-20 Havoc. Consumía el doble de combustible y requería tripulaciones altamente entrenadas que no podían ser fácilmente reemplazadas. Y lo más cruel, no hundió nada. La frustración se trasladó a los hangares de Australia,
donde las unidades del Pacífico Suroeste operaban con lo que tenían, y lo que tenían era poco. Los oficiales de mantenimiento empezaron a cuestionar si los bombarderos se estaban utilizando correctamente. Algunos sugerían vuelos más bajos, otros propusieron el ataque frontal, pero estas ideas estaban constantemente prohibidas por los manuales técnicos de la USAF, que prohibían las modificaciones sin autorización expresa de Washington. Y Washington estaba a 13.000 millas de distancia. Lo que los comandantes estadounidenses tardaron en entender, los japoneses lo comprendieron pronto. La doctrina estadounidense de bombardeo estaba obsoleta para ese tipo de guerra. Mientras los B-17 fallaban barcos, los Zeros volaban cerca de las copas de los árboles, protegiendo convoyes y desmoralizando a los cazas aliados. Japón operaba con efectividad táctica, no con estrategia. Y durante un tiempo, eso fue suficiente. Pero una estadística empezó a atormentar entre bastidores de la inteligencia militar. Entre enero y junio de 1942, la industria estadounidense produjo 4.400 aviones de combate. En el mismo periodo, Alemania había producido 2.600. Cada mes, Estados Unidos emitía casi el doble de equipos, incluso en medio de fallos doctrinales. Esta diferencia fue ignorada por muchos comandantes del eje, hasta que los cielos comenzaron a colapsar sobre ellos. Si este número te sorprende, escribe en los comentarios. Gana la logística. La superioridad no nació de la perfección, sino de la repetición. Estados Unidos estaba fracasando rápido, y aprendiendo aún más rápido. En el campo, esa frustración se transformó en inquietud, y en Townsville, en el norte de Australia, encontraría un catalizador. Un veterano de pocas palabras, con herramientas de precisión en el bolsillo y una guerra privada que ganar. Paul Irving Gunn vio los mismos informes que todos los demás, pero en ellos no vio fracaso, sino oportunidad. Para él, el problema no estaba con el terrorista. Estaba en cómo se usaba, y en quién tenía el valor de cambiarlo. Era el comienzo de una transformación silenciosa, que comenzaría en hangares improvisados y terminaría en el fondo del mar, junto con los últimos barcos de Japón. Y en la siguiente parte, veremos cómo este técnico no autorizado comenzó el proceso que desmantelaría toda doctrina oficial, pieza a pieza, perno a perno. El 8 de diciembre de 1941, mientras las sirenas resonaban sobre Manila tras los primeros bombardeos japoneses, un hombre observaba desde tierra el colapso aéreo estadounidense en Filipinas, con una expresión que mezclaba cálculo y desesperación. Paul Irving Gunn no fue un oficial de carrera. Era técnico, un ex suboficial de la Marina, especialista en aeronaves, piloto cualificado, y hasta meses antes, director técnico de la recién creada Philippine Airlines. Cuando aparecieron cazas japoneses en el horizonte y los bombarderos comenzaron a prenderse fuego, Gunn ya sabía lo que la mayoría de los oficiales tardaría semanas en entender. Estados Unidos no estaba preparado y, peor aún, estaba atrapado con una doctrina que no resistiría la prueba de la selva. Gunn fue reclutado apresuradamente como capitán técnico de la USAAF, no por mérito político, sino porque era uno de los pocos hombres en la región que conocía las aeronaves a la perfección. No solo volaba, lo arreglaba. Reconocía el sonido de un motor desequilibrado antes que los instrumentos acusados. Tenía ideas empíricas sobre aerodinámica, refrigeración, balanceo de carga y, sobre todo, improvisación. Pero lo que realmente lo diferenciaba no estaba en los manuales, estaba en los ojos. En aquellos días de diciembre, mientras miles huían de las islas, Gunn permaneció en tierra, adaptando aviones civiles lo mejor que pudo. Sus Beechcraft 18 fueron transformados en ambulancias aéreas, aviones de evacuación y plataformas de transporte de emergencia. Volaba desarmado, abriéndose paso por la selva a baja altitud, llevando sanitarios y morfina a las tropas sitiadas, y regresando con heridos. Varias veces fue disparado, alcanzado y forzado a aterrizajes arriesgados, pero siempre volvía. Con cada despegue, el riesgo aumenta. Con cada aterrizaje, una razón más personal. En Manila, su esposa Clara, llamada Polly por todos, y sus 4 hijos pequeños, quedaron rodeados, sin contacto, cuando llegaron órdenes de evacuar al personal estadounidense restante a Australia. Gunn no tuvo otra opción. Abandonó a su familia prometiendo que regresaría, pero la guerra no promete ninguna cosa. Durante las semanas siguientes, los japoneses ocuparon Manila.
Polly y los niños fueron llevados al campus de la Universidad de Santo Tomás, que ha sido convertido en un campo de internamiento. Apenas información filtraba por las ondas y los informes de la Cruz Roja, pero una frase, «están vivos», fue suficiente para mantenerlo en pie. Desde ese día, cada tornillo apretado, cada modificación arriesgada, cada vuelo experimental llevaba el mismo objetivo no declarado: acabar con la guerra antes de que se acabara el tiempo con su familia. El técnico se convirtió en el disidente silencioso. Su respeto por las jerarquías era nulo. Su compromiso era la eficacia, no el protocolo. Cuando los ingenieros rechazaron modificaciones por falta de validación estructural, Gunn las probó en el campo. Cuando le dijeron que no era seguro instalar ametralladoras adicionales en el Havoc, respondió con números: «Mejor perder un avión armado que un 100 desarmado». Su reputación creció no por discursos, sino por resultados. Era común ver a Gunn salir de los hangares cubierto de aceite, con la ropa rota, llevando esquemas garabateados en trozos de papel. No durmió. Comía entre vuelos. Lideraba con el ejemplo. Algunos le llamaron loco, otros de genio, pero todo el mundo lo sabía. Si había una solución fuera del manual, Gunn la encontraría, y lo encontraría rápido. Sus métodos se enfrentaron directamente a la mentalidad técnica alemana, basada en la rigidez jerárquica y la perfección de la ingeniería de gabinetes. Mientras Berlín diseñaba diseños para ejecutarse con precisión milimétrica, Gunn cortaba láminas metálicas con herramientas improvisadas y colocaba cañones en estructuras que nunca habían sido diseñadas para soportarlas. No se trataba de estética, era de supervivencia. La Guerra del Pacífico requirió una adaptación rudimentaria, y nadie era más brutalmente adaptable que él. A mediados de 1942, con el caos aéreo aún reinando en Nueva Guinea, comenzó a circular un nombre entre los informes técnicos de la USAF en el Pacífico: mods del capitán Gunn. Primero en susurros, luego en minutos. Los informes registraban aviones que volaban más bajo, ametralladoras con precisión, y regresaban dañados pero intactos. Las mejoras no vinieron de las fábricas. Procedían de hangares de chapa ondulada en el norte de Australia. Un general incluso anotó en su diario personal: «Si esto continúa, tendremos que decidir si arrestamos a Gunn o lo promovemos». El dilema era real. Las modificaciones eran ilegales, pero funcionaban. Y cuando la eficiencia empieza a hablar más alto que las regulaciones, los manuales pierden valor. En Washington, los ingenieros cuestionaron la seguridad. En el Pacífico, los pilotos pedían pilotar los aviones modificados por él, porque sabían, si les hubieran derribado, al menos habrían hecho algo de daño. Y pronto, ese daño dejaría de ser táctico y pasaría a ser estratégico, porque el hombre al que todos llamaban papi no solo ajustaba armas, estaba preparando un bombardero para hacer lo que nadie creía posible: destruir barcos a baja altitud y solo. Y el próximo capítulo mostrará cómo su silenciosa obsesión dio lugar al arma aérea más improbable de la guerra. Cuando los informes de campo comenzaron a indicar que los bombardeos convencionales estaban fracasando, Paul «Papi» Gunn no pidió permiso. En cambio, entró en el hangar y comenzó a modificar el A-20 Havoc con lo que tenía disponible: piezas de aviones derribados, armamento sobrante, placas reutilizadas y la convicción de que la doctrina oficial no salvaría a su familia ni ganaría la guerra. Los Havoc, diseñados originalmente para bombardeos a media altitud, eran rápidos, robustos y fáciles de maniobrar. Pero, armados con bombardeos ineficaces y mal blindados en el frente, estaban infrautilizados. Gunn tenía una idea simple y radical: convertir estos aviones en cazadores de superficie, destructores de objetivos en vuelos bajos. Comenzó retirando los sistemas convencionales de bombardeo e instalando a mano ametralladoras calibre .50 en el morro. En lugar de un solo artillero frontal, el A-20 ahora llevaba hasta 8 cañones apuntando hacia adelante, disparando más de 100 proyectiles por segundo. Con esto nació un nuevo tipo de ataque: frontal, a baja altitud, rompiendo las defensas con saturación de fuego. Pero eso no fue suficiente. Para destruir naves se necesitaba precisión. Y fue entonces cuando surgió una de las maniobras más audaces de la guerra: saltarse el bombardeo. Inspirados por ataques con torpedos británicos y informes anecdóticos de pescadores, Gunn y su equipo procedieron a lanzar bombas convencionales de 500 libras a menos de 60 pies de altitud, con espoletas retardadas. El objetivo no era impactar directamente en el barco,
sino hacer que la bomba rebotara en la superficie del agua y impactara en el casco por debajo de la línea de flotación, donde ningún cañón antiaéreo podía defenderse. La primera prueba exitosa fue un susto. La bomba rebotó, se desvió de su trayectoria y casi impactó en el propio avión. La segunda fue mejor. En la tercera, un objetivo flotante se partió literalmente por la mitad. En el campo, la táctica resultó brutal. Los ataques a baja altura con bombardeo en salto y ametrallamientos simultáneos sorprendieron a las tripulaciones enemigas. El fuego antiaéreo, calibrado para altitud media, se volvió ineficaz, y los bombarderos dejaron los objetivos envueltos en llamas y columnas de agua. Pero la innovación tenía un precio. Era ilegal. Ninguna de estas modificaciones había sido autorizada por Washington. Los informes oficiales ni siquiera sabían cómo clasificar los resultados. Los aviones figuraban como A-20 modificados, y sus registros técnicos venían acompañados de notas manuscritas. Los ingenieros de armamento en la retaguardia condenaron los riesgos estructurales. Los responsables de urbanismo cuestionaron la validez doctrinal. Pero las estadísticas del campo empezaron a hablar más fuerte. Las misiones Havoc modificadas tenían tasas de éxito hasta 3 veces superiores a las de las formaciones convencionales de B-25 y B-26. El general George Kenney, recién nombrado comandante de las Fuerzas Aéreas del Suroeste del Pacífico, llegó al teatro en agosto de 1942. Cuando conoció a Gunn, no vio a un entrenador indisciplinado, vio a un solucionador, y más, vio a alguien que hizo que la guerra continuara. Kenney, defensor de la creatividad operativa, comprendió rápidamente el valor táctico de lo que estaba ocurriendo. En lugar de reprender a Gunn, le dio cobertura. «Sigue haciendo lo que sea necesario, entonces se lo explicaré a Washington», habría dicho. Con Kenney, Gunn consiguió lo que necesitaba: libertad y partes. Los cambios se intensificaron. Otras unidades empezaron a copiar los modelos. Las tripulaciones entrenadas en bombardeo en altitud aprendieron ahora a volar cerca de las copas de los árboles, lanzar bombas en ángulos bajos y salir antes de la explosión. En menos de 3 meses, nació toda una doctrina, no en los centros de mando, sino en los hangares de Australia. Mientras tanto, Alemania seguía atada a su propia rigidez. En enero de 1943, durante una reunión técnica en Berlín, un coronel de la Luftwaffe despreció los informes de ataques estadounidenses en el Pacífico. «Los estadounidenses no tienen disciplina técnica», dijo. «Confunden la improvisación con la efectividad». El mismo coronel, 3 meses después, sería trasladado al frente italiano, tras la rendición de las fuerzas del eje en Guadalcanal, donde el ametrallamiento superficial de los aliados se había convertido en una de las tácticas más temidas. La ironía era evidente. Mientras los ingenieros alemanes diseñaban armas perfectas que llegarían demasiado tarde, Gunn y su equipo ganaban con soluciones imperfectas, pero ya en uso. Y el siguiente objetivo de sus modificaciones sería un bombardero medio e inágil, aún considerado demasiado lento para vuelos bajos. Un avión llamado B-25 Mitchell, que haría Gunn con él, cambiaría la guerra para siempre. A finales de 1942, mientras los alemanes probaban la viabilidad de un bombardero estratégico a reacción aún en el papel, al otro lado del mundo, en un hangar improvisado en Australia, Paul Pappy Gunn inició una transformación tan radical como silenciosa. El objetivo era el B-25 Mitchell, un bombardero medio versátil, pero considerado por muchos como un avión de compromiso, ni lo suficientemente potente para misiones estratégicas, ni lo bastante ágil para el combate táctico. Para Gunn, esto era irrelevante. No necesitaba una máquina perfecta. Necesitaba una base sólida que pudiera moldearse con acero, sudor y urgencia. La primera modificación fue simbólica. Se retiró el morro de cristal, donde se encontraba la estación tradicional de bombarderos. En su lugar, Gunn instaló un bastidor sólido de aluminio reforzado e incorporó 8 ametralladoras Browning .50, todas alineadas para fuego convergente. El efecto fue devastador. Al acercarse al objetivo en línea recta, el B-25 creó una nube de proyectiles de alta velocidad capaces de destruir posiciones antiaéreas, ametrallar combozos enteros o despejar el camino para lanzar bombas. Pero no se detuvo ahí. Gunn se dio cuenta de que la torreta dorsal, originalmente destinada a la defensa, podía bloquearse mecánicamente para disparo frontal.
Esto añadió 2 ametralladoras más al impacto inicial, elevando el total a 10. Tripulaciones experimentadas también modificaron las alas. 2 pontones laterales adicionales de calibre .50, elevando el número total de cañones frontales a 12, una potencia de fuego superior a la de muchos cazas. En las pruebas, la potencia concentrada de estos disparos era suficiente para cortar palmeras como si fueran papel y perforar los laterales de los barcos de transporte con precisión quirúrgica. El cuerpo de los Mitchell resistió bien el estrés. Con 2 motores Wright R2600 y una potencia de 1700 HP cada uno, resistía sobrecarga de armamento sin comprometer la estabilidad del vuelo. Era el equilibrio ideal entre robustez y adaptabilidad, y Gunn lo llevó al límite. Las pruebas de igualamiento de disparos se han vuelto obsesivas. Cada ametralladora estaba calibrada para converger en un punto específico, a unos 300 metros del objetivo. El objetivo era sencillo: convertir el B-25 en un puñetazo frontal, capaz de destruir al enemigo antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Y funcionó. En simulaciones contra objetivos estáticos y convoyes en movimiento, el índice de impacto útil saltó de menos del 10% a más del 60%. Por primera vez, los bombardeos ya no eran una estadística, sino una precisión práctica. Gunn dirigió personalmente las pruebas. Pilotó, filmó los impactos, rediseñó las placas de blindaje y probó los fusibles con sus propias manos. Con cada vuelo, un ajuste; con cada ataque, una lección. Y todo esto aún sin ninguna homologación formal. La ironía de esta historia es que la solución estuvo delante de ellos desde el principio, y solo se aceptó porque alguien desobedeció. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Porque en aquel momento el Strafer, como llegaría a llamarse, no era solo un avión modificado, era una doctrina nueva. Fue la materialización de una idea que contradecía todo lo que predicaban los manuales. ¿El resultado? Un bombardero medio que, en combate, superaba a muchos cazas en letalidad frontal. Y lo más irónico, el B-25, considerado obsoleto por los ingenieros alemanes, se convertiría en el arma más temida por las tripulaciones navales japonesas. Y en la siguiente parte, veremos cómo la cúpula militar intentó detener este avance, y casi destruyeron el mejor arma que tuvieron sin disparar ni un solo tiro. A principios de 1943, cuando los resultados tácticos de las modificaciones de Gunn comenzaron a acumularse en el campo de batalla, barcos hundidos, aeródromos destruidos, salidas exitosas con bajas mínimas, el verdadero enemigo de la innovación reveló su rostro. No Japón, sino el propio Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de EEU, en Washington, donde las decisiones aún se tomaban basándose en memorandos y simulaciones matemáticas. Los informes sobre los B-25 modificados fueron recibidos con escepticismo e incomodidad. Los funcionarios doctrinales vieron las acciones de Gunn como una amenaza para el orden técnico establecido. Los bombarderos no son cazas, decían. No hay datos que demuestren la efectividad del ametrallamiento frontal a nivel estratégico. Para los ingenieros de gabinete, las modificaciones violaron las especificaciones originales de diseño, alteraron el centro de gravedad de la aeronave, sobrecargaron el tren de aterrizaje y comprometieron la estabilidad. Un memorando interno incluso clasificó las pruebas como una actividad no regulada, con alto riesgo operativo. Era la lógica del manual enfrentándose a la urgencia del campo. La brecha entre quienes provocaron la guerra y quienes la vivieron creció. Y en el centro de esa tensión estaba George Kenney. El general, pragmático y observador, entendía que la guerra en el Pacífico no podía ganarse con fórmulas estáticas. Si los resultados provienen del campo, el libro de jugadas está equivocado, dijo en respuesta a una consulta formal sobre las modificaciones. Kenney asumió el puesto de escudo institucional de Gunn. Mantenía el flujo de recursos, protegía los hangares de interferencias burocráticas y reportaba hacia arriba solo los resultados, nunca los métodos. Sabía que un veto era suficiente para desmantelar todo el programa improvisado, pero incluso él estaba presionado. En una reunión confidencial, un coronel del mando de material técnico propuso la suspensión inmediata de las modificaciones y el regreso a la doctrina original del bombardeo en altitud. Argumentó que, sin pruebas controladas, las misiones se basaban en conjeturas de campo. Kenney respondió con un maletín. En el interior,
fotografías aéreas de objetivos destruidos, cartas de salidas de regreso completo y testimonios de pilotos que afirman que solo sobrevivieron gracias a las modificaciones. Aquí está la suposición. Está en llamas en el Pacífico. A pesar de ello, la tensión persistió. Los oficiales formados en las escuelas tradicionales de la USAF temían que, al validar la táctica de Gunn, estaban sentando un precedente para la anarquía operativa, donde cualquier comandante de campo podía modificar los aviones a su antojo. Era la guerra entre el orden y la eficiencia, entre la fábrica y el taller, entre el técnico de banco y el técnico cubierto de aceite. El caso de Gunn expuso la fragilidad de un sistema militar que, aunque industrialmente invencible, aún estaba en sus inicios en la gestión de la creatividad a gran escala. Los alemanes, en cambio, observaban desde lejos. Sus ingenieros recibieron informes de inteligencia sobre los ataques en el Pacífico con desprecio técnico. El B-25 es una plataforma demasiado pesada para vuelos tácticos de precisión, escribió un teniente de la Luftwaffe en abril de 1943. Estos americanos lanzan armas a los aviones como si fueran carbón en una locomotora. Es fuerza sin cálculo. El error, una vez más, fue en el juicio, porque lo que parecía desorganización era, en realidad, adaptación. Y mientras los alemanes esperaban a que el Me-262 estuviera terminado para entrar en acción con precisión técnica, los aliados ya estaban ganando con lo que tenían, y mejorando cada semana. En un informe interno, Kenny señaló una frase que se volvería icónica entre las tripulaciones. La doctrina es lo que funciona hoy. El manual, que funcionó ayer. Fue este pensamiento lo que mantuvo a Gunn en el campo, incluso bajo amenaza de ser cortado. Y fue esta decisión la que permitió, días después, el primer uso a gran escala de los B-25 Stryfer contra objetivos navales. Pero antes de eso, sería necesario enfrentarse a un desafío aún mayor. Entrenar a los pilotos en una técnica que, hasta entonces, nadie había dominado. Volar bajo, disparar alto, saltar bombas y sobrevivir. En el silencio seductor de los hangares de Townsville, donde el aire olía a aceite, caucho quemado y sudor acumulado, cada nueva modificación al B-25 era más que una decisión técnica, una confesión de urgencia. Para Paul "Papi" Gunn, ese bombardero medio convertido en arma frontal fue, en esencia, una llamada de socorro. Las placas de blindaje instaladas detrás del piloto, los refuerzos en los puntos de impacto, las pruebas obsesivas de precisión, todo estaba impulsado por una realidad que Washington no veía. Su esposa e hijos seguían prisioneros en Manila, y cada semana que pasaba era una ruleta rusa de hambre, enfermedad y brutalidad. Gunn no diseñó aviones, diseñó atajos. Cada tornillo apretado, cada disparo probado en chapa metálica, cada adaptación improvisada de piezas recogidas por aviones dañados, era una protesta contra el tiempo. La urgencia del campo no se medía en los horarios logísticos, sino en cartas de la Cruz Roja y rumores difundidos por radio. Los informes sobre los campos de prisioneros aumentaron en horror. Disentería, castigos corporales, separación de familias. Polly, su esposa, había perdido la mitad del peso. Sus hijos, Betty, Nathaniel, Paul Jr. y Donna, vivían de raciones de arroz y bajo la mirada armada de soldados que no hablaban su idioma. Gunn, que ya había perdido hombres en combate, ahora luchaba por no perder su propio hogar. Por eso sus diseños no seguían los estándares. Fueron hechos para matar rápido, pero también para acabar la guerra aún más rápido. En sus propios términos, si podemos hundir todos sus barcos, quizá la guerra termine antes de que mis hijos mueran de hambre. Esta frase nunca fue registrada oficialmente, pero fue repetida tantas veces por sus colegas que se convirtió en una especie de oración silenciosa en los hangares. Ese avión, el Stryfer, era una extensión de un alma agotada, que ya no creía en las decoraciones, sino en los resultados, y empezaron a llegar los resultados. En el campo, los B-25 modificados tenían una tasa de acierto 3 veces mayor que los bombarderos convencionales. En salidas contra objetivos navales más pequeños, como barcazas de transporte y escoltas costeras, la efectividad alcanzó hasta el 80%. Más importante aún, las misiones duraron menos, requirieron menos aeronaves y salvaron más vidas estadounidenses. Pero esta eficiencia estaba cargada de una energía inusual. Los pilotos sabían que volaban no solo con más armamento, sino con el peso emocional de un proyecto hecho para no durar.
No había garantía de regreso. La armadura era improvisada. Los motores, llevados al límite. Los vuelos, a 15 metros del mar, cortaban olas y lanzaban ametralladoras antiaéreas. Pero había algo en los ojos de las tripulaciones que no se veía en los escuadrones convencionales. El propósito. Los relatos personales de los pilotos que volaron con Gunn son unánimes. Era diferente. Movió su avión como si estuviera tendiendo una trampa. Sabía el nombre de cada uno. Le entregó el avión en la mano. Le dio un toque en el hombro y dijo: «Vuelve entero. Pero si no funciona, llévate 2 contigo». La línea entre el ingeniero y el guerrero estaba borrosa. Y quizá por eso el proyecto funcionó. Alemania, obsesionada con la perfección técnica, no entendía esta lógica. A veces son ingenieros brillantes que diseñaron armas que tardaron años en salir de la mesa de diseño. El propio Me-262, el caza a reacción más avanzado de la guerra, ha sufrido repetidos retrasos por debates doctrinales internos. Los estadounidenses, en producción masiva completa, modificaron, probaron, se adaptaron y volaron al día siguiente. Y en esta cultura de adaptación pura, Gunn era el rey. Su hangar se convirtió en un punto de peregrinación técnica. Los oficiales trajeron aviones dañados, cajas de repuestos, armamento excedente. Los técnicos trabajaban día y noche, en turnos improvisados. Alternaban entre dormir y soldar. Los informes oficiales, a su vez, continuaron llamando a los aviones B-25 Aquatamod o simplemente Mitchell modificado. Pero en el campo, todo el mundo conocía su verdadero nombre, Straffer, y también sabían lo que significaba, porque esto no era un arma nacida de comités, era una extensión de un hombre que no podía esperar. Y lo más irónico, cuanto más se difundían las ideas de Gunn, más estrategas intentaban borrarlo de los créditos. No le importaba. Para él, solo había una misión: salvar lo que aún tenía tiempo. Y mientras Alemania planeaba contraofensivas con recursos cada vez más escasos, los estadounidenses estaban a punto de usar este dolor de acero convertido en acero para reescribir el combate aéreo naval. Y en la siguiente parte, veremos cómo se puso a prueba el Straffer, no contra objetivos de prueba, sino contra un convoy real, armado y protegido, y condenado. El 3 de marzo de 1943, bajo un cielo cargado de nubes tropicales y tensión, comenzó lo que pasaría a la historia como la mayor aniquilación aérea de un convoy naval japonés durante toda la Segunda Guerra Mundial. La batalla del mar de Bismarck no fue una operación sencilla. Fue el momento en que la guerra aeronaval cambió para siempre. Se lanzaron 90 aviones aliados contra el ochado convoy de transporte japonés, que se desplazaba al norte de Nueva Guinea con 16 buques, entre transportes de tropas y escoltas armadas. La misión era clara: impedir que más de 6.000 soldados llegaran a la isla para reforzar las posiciones japonesas. Pero lo que nadie esperaba era el tipo de ataque que vendría del cielo. Los B-25 modificados, ahora armados con hasta 14 ametralladoras calibre, 50 disparando de frente, lideraron la ofensiva a baja altitud. Volaban tan bajo que sus sombras se fundían con las olas. El primer contacto visual con el convoy se produjo a solo 600 metros de altitud. En lugar de subir y lanzar bombas sucesivamente, como dictaba el manual, los pilotos nivelaban las alas y se lanzaban directamente sobre los barcos. Ametralladoras disparando, trazadores cortando el aire, bombas rebotando sobre el agua. El bombardeo en salto, hasta entonces una táctica experimental, resultó devastador. Las bombas impactaron en los cascos con brutal precisión. Las defensas antiaéreas japonesas, ajustadas para amenazas a media altitud, fracasaron por completo. Los proyectiles explotaron detrás de los aviones, sin tocar sus fuselajes. En menos de 40 minutos, 8 barcos de transporte fueron hundidos. 4 destructores fueron alcanzados y destruidos en secuencia. Los mares estaban cubiertos de petróleo, escombros y cuerpos. Más de 5.700 soldados japoneses desaparecieron. El mar, antes un camino de refuerzo, se había convertido en un cementerio. Las tácticas desarrolladas por Gunn se aplicaron con precisión milimétrica. La metralla delantera despejó las cubiertas. Los ataques coordinados venían de varios ángulos, anulando la capacidad de responder. Y los pilotos, entrenados en los hangares de Gunn, sabían qué hacer y cómo sobrevivir. La operación fue filmada en parte por los propios equipos. Las imágenes muestran el impacto de las bombas rebotando, los barcos partiéndose por la mitad
y los B-25 emergiendo del humo como proyectiles vivos. Washington guardó silencio durante 48 horas tras los informes. Era increíble. Una operación improvisada, liderada por un ingeniero que no seguía las reglas, había diezmado un convoy entero, con pérdidas mínimas. Además, la operación validaba todos los elementos técnicos que los manuales habían rechazado. Evita bombardear, ataque frontal, vuelos bajos con bombarderos medios. Todo funcionaba, y funcionó mejor que cualquier predicción. Y aquí vale la pena detenerse por un hecho que pocos saben. En marzo de 1943, mientras Japón se hundía en el Pacífico, la producción mensual de aviones en Estados Unidos ya superaba las 8.000 unidades. Alemania, ese mismo mes, produjo algo más de 1.300. Una diferencia de más de 6-1. Si este número te sorprende, escribe en los comentarios, gana la logística. Porque además de la creatividad, lo que hizo posibles las innovaciones de Gunn fue el poder de producción. Los estadounidenses cometían errores, se adaptaban, probaban y producían a gran escala antes de que el eje entendiera lo que estaba ocurriendo. Y aún ante tal derrota, el alto mando japonés seguiría insistiendo en que el Pacífico podía ganarse con honor y sacrificio. Pero los hombres del mar de Bismarck sabían, no se puede vencer a las ametralladoras con disciplina. No puedes sobrevivir a bombas que saltan del agua. Y en la siguiente parte, veremos cómo esta derrota expuso un colapso doctrinal tan profundo que ni siquiera los alemanes, a miles de kilómetros de distancia, pudieron ignorarlo. Un informe confidencial de la Luftwaffe, escrito semanas después de la batalla, revelará la frase que ningún ingeniero nazi quiso admitir. En Tokio, el silencio fue la primera respuesta. Cuando comenzaron a llegar los informes fragmentarios de la batalla del mar de Bismarck, al alto mando japonés le llevó horas creer lo que leían. 16 barcos. Más de 5.000 hombres. Un convoy entero aniquilado en menos de una hora por una fuerza aérea que, hasta unos meses antes, apenas podía alcanzar un objetivo móvil. Pero no solo las pérdidas materiales sacudió la doctrina naval del imperio. Era la forma en que ocurría la destrucción, con precisión, con velocidad, con una brutalidad táctica a la que la Marina Imperial no estaba preparada para afrontar. El bombardeo de Salto se convirtió en una leyenda entre las tripulaciones supervivientes. Muchos juraron que las bombas surgieron de las aguas como espíritus vengativos. El apodo se extendió, los aviones que saltan. Otros hablaban de los disparos que venían del mar, como si los barcos aliados hubieran empezado a volar. El miedo ya no es teórico. El sonido de los motores Wright de los B-25 comenzó a provocar un verdadero pánico. Tropas enteras abandonaron las posiciones costeras a la primera señal de sobrevuelo. En menos de 2 semanas, Japón emitió una directiva estratégica. Los convoyes solo podían moverse de noche y, aún así, bajo una cobertura densa. Fue el colapso de la iniciativa logística. El tiempo de respuesta se volvió más lento. El despliegue de tropas es más arriesgado. Y las islas, cada vez más aisladas. Fue el tipo de golpe que no se ve en los mapas, pero que hundió imperios. Al otro lado del mundo, en Berlín, la noticia llegó como una nota al pie, pero un oficial de la Luftwaffe, responsable de los estudios tácticos del Pacífico, escribió en un informe confidencial: los estadounidenses abandonaron la doctrina y ganaron. Nos mantuvimos fieles a la ciencia y perdimos el tiempo. La frase nunca se publicó, pero se leyó, y eso generó incomodidad, porque establecía lo que ya era evidente. Mientras los alemanes habían invertido años en armas perfectas, los estadounidenses ganaban con herramientas imperfectas aplicadas con ingenio y urgencia. Y en el centro de este giro, sin estrellas en el hombro, sin discursos en la radio, había un hombre manchado de grasa en un hangar australiano. Papigón no recibió ninguna medalla ese mes. No fue honrado con discursos. Ni siquiera se mencionó en los comunicados oficiales de la victoria aérea. Pero él lo sabía. Sabía que lo que había construido con ira, con dolor, con piezas robadas y diagramas garabateados en la parte trasera de cajas de munición, trabajado. Sabía que los trenes se habían detenido, que miles de estadounidenses no tendrían que morir ante refuerzos que nunca llegaron, que en ese momento había menos ojos vigilantes sobre los campos de prisioneros de Manila y, con suerte, menos castigos. Para él, eso era suficiente. Mientras los oficiales trazaban nuevas líneas en el mapa, Gunn permaneció en el hangar.
soldadura, pruebas, cambios en lo que fuera necesario para la siguiente misión, porque sabía que el Straffer aún era solo el principio, y los japoneses aún no habían visto lo que vendría después, porque en alta mar, el B-25 era el rey, pero en la selva, haría falta algo aún más feroz. Tacloban, noviembre de 1944. La costa filipina, recién recuperada por las fuerzas aliadas, bullía de actividad. Cajas de munición descargando, agentes siguiendo rutas en el suelo de tierra, y, al fondo, aterrizando entre cráteres y restos, el mismo modelo de avión que se había convertido en símbolo de una nueva era, el B-25 Straffer. Papi Gunn estaba allí. Ascendido a mayor, ahora formaba parte formalmente del aparato militar, pero nunca dejó de ser el mismo hombre que prefería el suelo del hangar al sillón de la oficina. Incluso herido, incluso cansado, insistía en volar. Esa mañana, acompañé personalmente una misión de verificación de campo. A bordo de uno de sus propios B-25 modificados, sobrevolaba una pista improvisada cuando un ataque sorpresa japonés impactó la base. Bombas de racimo arrasaron el cielo. El impacto fue inmediato. La metralla impactó el fuselaje. Uno de los proyectiles atravesó el lateral de la cabina y explotó cerca del hombro de Gunn. La metralla metálica atravesó carne, músculo y articulaciones. Sobrevivió, pero nunca volvería a volar en combate. Lo que la guerra no logró con disparos o tácticas, lo logró con la cruel ironía del destino. Herir al propio creador con el arma que ayudó a afilar. Fue el fin de su acción directa en el frente de batalla, pero no fue el final de su guerra. La lesión le mantuvo alejado de los hangares durante meses. Cirugías, rehabilitación, informes. Por primera vez, Gunn no podía conseguir el avión que él mismo había diseñado con el sudor. Y fue allí donde surgió la paradoja central de su historia. El hombre que construyó un arma para acortar la guerra fue derribado por esa misma guerra. Más rápida, más eficiente, más letal por ello. Tacloban se ha convertido en escenario de una ironía histórica. El frente había avanzado. Los B-25 dominaban el cielo. Convoyes japoneses, antes arrogantes, ahora se escondían en archipiélagos sin abastecimiento. Pero el hombre que empezó todo observaba desde lejos, con el hombro vendado y la mirada más distante que nunca. Los pilotos más jóvenes vinieron a saludarle. Le llamaban una leyenda. Escuchó, dio las gracias, pero no sonrió, porque para él nunca se trató de gloria. Se trataba de urgencia, sobre salvar a los niños, sobre terminar algo antes de que la muerte le alcanzara. Y ahora, él mismo era testigo de que la muerte siempre llega. En Washington, sus informes comenzaron a circular como referencia para la ingeniería táctica de campo. Sus métodos improvisados se enseñaron formalmente ahora. La doctrina se había rendido ante los hechos, pero sin mencionar el coste. Un ingeniero fuera de combate, miles de cuerpos en el fondo del Pacífico, y un nuevo nivel de destrucción aérea. La guerra se aceleró, y el mundo se dirigía hacia una fase aún más brutal, con fuego más intenso, radares más precisos y aviones más rápidos. Gunn, desde su cama, simplemente observaba, en silencio, como si supiera que, al fin y al cabo, el arma más grande que había construido no estaba en los hangares. Estaba en la idea de que el dolor, cuando se coloca en el lugar correcto, puede mover montañas, y aviones, y historias. Pero la guerra no había terminado. Y en la siguiente parte, veremos cómo el impacto del Straffer, incluso sin Gunn al mando, fue absorbido por la maquinaria bélica estadounidense, y cómo esta máquina comenzó a moverse con tal fuerza que incluso Alemania, ahora acorralada, se vio obligada a revisar todo lo que creía sobre el poder aéreo. Lo que empezó como una solución de guerra se convirtió gradualmente en un estándar de producción. Tras los acontecimientos del Mar de Bismarck y la brutal escalada de la efectividad de los B-25 modificados, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos finalmente abandonó cualquier vacilación formal. Lo que Papi Gunn había creado en talleres de barro y metralla llegó a ser estudiado por ingenieros con batas blancas. North American Aviation, el fabricante original del B-25 Mitchell, ha recibido oficialmente instrucciones de enviar equipos de observación a los hangares de la Quinta Fuerza Aérea en el Pacífico. El objetivo era claro: entender qué se estaba haciendo y cómo industrializar lo que hasta hace poco se consideraba ilegal. Los ingenieros se sorprendieron. Las soluciones improvisadas, desde el morro sólido hasta el cañón delantero de 75 milímetros,
Desde el frenado manual de la torreta dorsal hasta los cartuchos adicionales de ametralladora bajo las alas, eran todas rudimentarias pero funcionales. Además, eran deseados por los conductores. El informe de campo citaba que el 99% de las tripulaciones prefieren las versiones modificadas de Gun sobre el modelo original, incluso con un mayor riesgo de fallo mecánico. El efecto de esto fue inmediato. En 1943, North American comenzó la producción del B-25G, la primera versión oficialmente aprobada con morro sólido, armamento concentrado en la proa y un cañón de 70 mm instalado directamente en el eje del fuselaje. Era una pieza de artillería terrestre embarcada en un avión bombardero, y funcionó. Disparó lentamente, con un retroceso violento, pero causó daños irreversibles a barcos, búnkeres y puentes. Los pilotos llamaron al impacto un puñetazo infernal. Al año siguiente, nació el B-25H. Fue el punto álgido de la evolución de Gun. Hasta 14 ametralladoras .50 a bordo, mayor blindaje para la tripulación, mejor estabilidad en vuelo bajo. Era un cazabombardero con músculos de bombardero medios. Se produjeron más de 1000 unidades en pocos meses y se enviaron en convoyes diarios al Pacífico. La línea de montaje que antes servía a la doctrina de precisión en altitud ahora servía a la doctrina de la destrucción a corta distancia. Los estadounidenses, una vez más, demostraron su mayor arma, la capacidad de absorber lo que funcionaba y escalarlo. El pragmatismo prevaleció sobre la teoría. En lugar de luchar contra ideas, las integraron en el sistema. Y el sistema se produce en masa. Alemania observaba con una mezcla de desprecio y preocupación. Sus ingenieros seguían trabajando con altos niveles de autonomía, pero dentro de límites teóricos inflexibles. La Luftwaffe resistió armamentos improvisados, priorizando aviones de excelencia técnica como el Euribo 190D, el Me-262, el Ju-388, todos sofisticados, todos complejos de mantener. Mientras tanto, los B-25H salían de las fábricas a un ritmo de 150 al mes. Además, venían probados, aprobados, y con manuales simplificados para una rápida integración con pilotos de campo. Esa era la verdadera fortaleza industrial de Estados Unidos. Convertir ideas crudas en doctrina, doctrina en cadena de montaje, y todo esto con rapidez. Lo que los alemanes tardaron 2 años en desarrollar, los americanos lo copiaron en 2 semanas y lo produjeron en 2 meses. Fue una guerra entre el idealismo técnico y la adaptación productiva, y en este campo no había competencia. Cuando el primer B-25H llegó a Filipinas, los relatos de las tripulaciones eran claros. Era como volar en un taller de vuelo con dientes de acero. Los disparos frontales abrieron claros en la selva. Los cañones destruyeron locomotoras, depósitos y depósitos subterráneos. Era la fusión entre la aviación y la artillería, entre la logística y la brutalidad. Y todo esto se construyó sobre la base emocional de un hombre solitario que solo quería recuperar a su familia. Pero la guerra no perdonaba los orígenes. La máquina ya tenía vida propia, y se movía rápido. Tan rápido que, en la siguiente parte, veremos cómo incluso los soviéticos empezaron a solicitar modificaciones inspiradas en el Streifer, y cómo esto provocó una reacción inesperada en Berlín. Un memorando de la Luftwaffe, con una admisión nunca antes hecha. El sonido vino antes que la sombra. Una vibración seria, continua e inconfundible. Los motores radiales, Wright R2600, montados en pares sobre los B-25 Streifer, producían un rugido metálico que cortaba el aire de las islas del Pacífico como presagio de destrucción. Las tropas japonesas que se escondían en cuevas, trincheras o puestos de observación no necesitaban ver los aviones. Bastaba con escucharla. Y entonces comenzó la huida. Los informes de posguerra, escritos por oficiales japoneses en el frente de Nueva Guinea y en Filipinas, describían una reacción creciente entre los soldados, abandono de posición, intentos desesperados de esconderse y, en muchos casos, el acto extremo, arrojarse por la borda antes del primer disparo. El B-25 había excedido su permanencia de arma, se había convertido en una leyenda. Con cada misión, el sonido de sus motores no solo anunciaba un ataque, anunciaba el fin de cualquier resistencia. El colapso moral llegó antes que el impacto físico. Fue una guerra psicológica, producida no por propaganda, sino por resultados. Los japoneses apodaron al avión el Shinigami del Pacífico, el dios volador de la muerte. Este terror no vino solo de las bombas. Era el patrón del ataque.
A baja altitud, las ametralladoras sincronizadas, los cañones destrozando búnkeres y, sobre todo, la repetición. Lo que antes se consideraba tácticas americanas improvisadas se había convertido en rutina. Las islas fueron atacadas día y noche. El sonido del R-2600 llegó a asociarse con un destino inevitable. La moral de las tropas se descontroló. La doctrina japonesa, basada en el valor y la resistencia absoluta, comenzó a desmoronarse cuando la supervivencia ya no era posible incluso antes de que comenzara el combate. Aquí es donde la guerra cambia de dimensión. Ya no es solo destrucción física, se convierte en destrucción de la voluntad. En junio de 1944, un informe de inteligencia aliado estimó que el 32% de los enfrentamientos contra posiciones japonesas en ciertas islas se ganaron sin resistencia significativa tras los ataques de Strafer, un número que transformó la estadística en estrategia. Y aquí es donde encaja un hecho imposible de ignorar. Entre 1943 y 1945, Estados Unidos produjo más de 9.800 unidades del B-25 Mitchell. Alemania, en comparación, no alcanzó los 1.500 bombarderos medios en el mismo periodo. Si este número te sorprende, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Porque no era solo el sonido, ni el cañón, ni el fuselaje. Era repetición, terror industrializado. Japón, que llevaba semanas preparándose para defender islas, las perdió en cuestión de horas. No por falta de munición, sino por falta de esperanza. Y esto ha llegado a Berlín. Un memorando fechado en septiembre de 1944, redactado por un analista de la Luftwaffe, analizaba el impacto moral de las operaciones aéreas estadounidenses en el Pacífico. La última frase, subrayada, decía: el enemigo domina lo psicológico mediante la repetición mecánica de lo imposible. Alemania, que apostó por armas revolucionarias, no entendía la eficacia de las armas repetidas. Pero la guerra no perdonó a quienes tardaron mucho en aprender. Y en la siguiente parte, veremos cómo el sonido del Strafer resonó incluso en el mando alemán, y cómo un general de la Wehrmacht, analizando la guerra del Pacífico, hizo una confesión inesperada que no pasó desapercibida para el alto mando nazi. A principios de 1945, Japón aún mantenía cientos de miles de tropas dispersas por las islas del Pacífico, ocupando puestos fortificados, cuevas excavadas a mano y bases improvisadas entre bosques y manglares. Pero lo que estos hombres no tenían era algo aún más decisivo que munición: suministros. Lo que comenzó como una táctica improvisada de asalto aéreo se había convertido en un bloqueo invisible, una presión constante que asfixiaba al imperio sin necesidad de desembarcos. Los B-25 modificados, ahora operando con ametralladoras en cantidades absurdas y precisión quirúrgica, se convirtieron en expertos en atacar la línea de suministro japonesa. No solo barcos. Cazaban barcazas, convoyes costeros, depósitos ocultos en claros, pistas improvisadas, rampas de suministro, cualquier cosa que pudiera sostener una guarnición durante un mes más. Y no atacaron ni una vez. Atacaban todos los días. En algunas islas, los informes japoneses indicaban que más del 70% de los suministros enviados por mar fueron destruidos antes de llegar a la costa. Era un torniquete logístico. Japón no tenía la capacidad de reemplazar buques rápidamente. Cada barcaza perdida era, literalmente, un puesto avanzado condenado. No hay arroz, sin munición, sin morfina. El soldado dejó de luchar no porque se rindiera, sino porque no había forma de continuar. En Guam, oficiales aliados informaron de haber encontrado cuerpos de soldados japoneses muertos de hambre junto a armas inutilizadas por falta de piezas. En Biak, la única fuente de agua potable fue destruida por un ataque de Strafers que volaban a menos de 50 metros de altitud. Y en Filipinas, batallones enteros han desertado a la selva solo para buscar comida. La guerra se había convertido en una hambruna organizada, y quienes alimentaron esta escasez no fueron la Marina, ni los grandes estrategas del Pentágono. Fue el legado de un ingeniero terco que empezó soldando ametralladoras bajo la nariz de un bombardero común. La supremacía logística estadounidense, con sus rutas protegidas, producción interminable y doctrina adaptable, contrastaba con el colapso progresivo del sistema japonés. Con cada día que pasaba, las fuerzas imperiales perdían más que hombres. Perdieron la capacidad de mantenerse. El sonido de los Strafers en el cielo representaba más que destrucción. Era el anuncio de que no llegaría nada más. Y aquí surge una observación rara desde el otro lado del mundo.
En febrero de 1945, un general de la Wehrmacht, observando la situación en Japón, escribió en correspondencia interna: América destruye no por shock, sino por presión, como unas pinzas de metal que no paran de cerrarse. Una metáfora precisa, porque mientras los alemanes seguían intentando ganar batallas con pura tecnología, los estadounidenses ganaban con presencia constante, redundancia y saturación. La Luftwaffe observaba con escepticismo, pero también con creciente incomodidad. El enemigo había aprendido a matar no con precisión, sino con volumen, no con el avance, sino con la negación. Y los B-25 se convirtieron en los brazos de esa doctrina. Cuando un barco japonés lograba evadir los radares, aún tenía que evadir a los Strafer, y eso se volvía cada vez menos probable. El cielo no tenía descanso. La logística japonesa no tenía futuro. Y la siguiente parte revelará hasta dónde ha llegado esta estrategia de asfixia, ya no solo contra los barcos, sino contra el propio oxígeno de las islas ocupadas, el combustible, un recurso escaso, rastreado y cazado como nunca antes. La guerra terminó para Japón antes de que se firmara la rendición, no en las oficinas, no en las radios, sino a los ojos de los oficiales que sobrevivieron al mar de Bismarck y vieron repetidamente cómo sus convoyes se convertían en hierros retorcidos en el mar. Tras la capitulación, durante los interrogatorios realizados por las fuerzas estadounidenses en el Pacífico y en los tribunales de ocupación, varios comandantes japoneses fueron interrogados sobre el momento en que se dieron cuenta de que la guerra estaba perdida. La respuesta se repitió, con mínimas variaciones, pero una constante. Cuando los aviones empezaron a bajar, tan rápido y con tanto fuego, que ya no podíamos reaccionar. El B-25 Strafer no era solo un vector de ataque. Para los japoneses simbolizaba el colapso de la iniciativa. En Okinawa, un teniente de la Marina Imperial declaró: podríamos enfrentarnos a torpedos, bombas en picado, incluso bombardeos nocturnos, pero nada nos preparó para el ruido seco de los .50, atravesando almacenes y cuerpos a nivel del suelo. Un mayor de defensa costera en Mindanao describió los ataques como rayos mecánicos que convirtieron los suministros en polvo antes de que pudiéramos abrir fuego. La admiración era velada, pero clara. Muchos de estos hombres no entendían cómo una doctrina militar había permitido tantas modificaciones fuera del manual. Otros confesaron: pensábamos que los americanos no sabían hacer la guerra. Más tarde entendimos que sabían improvisar. Y eso es aún más peligroso. En los testimonios conservados por la inteligencia estadounidense, destacan las observaciones sobre el bombardeo de Salto. Era como si la bomba no hubiera sido lanzada, sino que la empujaran contra nuestro casco, dijo un oficial de logística que sobrevivió al ataque en Wewak. El agua explotó, la nave explotó, y entonces llegó el fuego de ametralladora. Todo iba en secuencia, sin pausa, como si la muerte hubiera aprendido a volar en línea recta. El respeto técnico superaba al odio ideológico. Un comandante de base aérea en la Indochina ocupada incluso anotó en su diario, días antes de ser capturado: el bombardero estadounidense que antes era ineficaz ahora nos persigue como un halcón hambriento, y oímos su grito antes de verlo. Este reconocimiento de eficacia no era mero elogio, era una confesión. El sistema japonés, que valoraba la jerarquía y la pureza de la forma, no sabía cómo reaccionar ante un arma nacida del caos y la urgencia. El Strafer expuso esta rigidez. E incluso después de la derrota, los hombres que se enfrentaron al acero americano a baja altitud no lo olvidaron. Cuando vi ese avión aparecer por primera vez, no creí que fuera un bombardero. Parecía un depredador. Y lo fue, dijo un artillero japonés interrogado en Saipán. La ironía final fue esta: los mismos agentes que lucharon contra Papi Gunn sin saber nunca su nombre, acabaron respetando a la criatura que construyó en silencio, con ira, con pérdida. Porque en ese avión, sucio, ruidoso, rebelde, había algo que todo el mundo reconocía: pura eficiencia. Y para un ejército que vivía del honor, admitir la superioridad enemiga era la forma más honesta de cerrar el capítulo. Pero el mundo no se detuvo. Lo que en las islas causaba silencio y confesión, en los cielos de Europa empezó a notarse. Y en la siguiente parte, revelaremos cómo un informe de la Luftwaffe, secreto durante décadas, admitió en voz alta lo que Hitler nunca aceptó oír: que el verdadero terror aéreo no provenía de los bombardeos estratégicos, sino de ideas que surgieron donde los generales no miraban.
En febrero de 1945, cuando la guerra en el Pacífico llegaba a su fin y Japón resistía con las últimas fuerzas dispersas entre las islas sitiadas, una tropa de élite de la primera caballería estadounidense avanzó por las calles destrozadas de Manila. La ciudad, antes conocida como la Perla del Oriente, era ahora un montón de escombros, humo y cuerpos. Entre los escombros, ocultos tras portones de alambre y muros de bambú, se encontraba el campo de prisioneros de Santo Tomás, donde cientos de civiles estadounidenses habían estado retenidos desde la invasión japonesa de Filipinas. Entre ellos estaban Polly Gunn y sus 4 hijos. Durante 3 años, sobrevivieron a un racionamiento brutal, enfermedades tropicales y al terror psicológico impuesto por los guardias japoneses. Pero en aquella mañana húmeda, los sonidos que venían de lo lejos no eran látigos ni órdenes, fueron disparos americanos. La misión era clara: rescatar a los prisioneros antes de que los japoneses ejecutaran a los presos como forma de represalia final. Y durante minutos, quizás segundos, la masacre se evitó. Las fuerzas estadounidenses rompieron las puertas a tiempo, y entre los supervivientes rescatados estaba la familia de Paul Irving Gunn. 3 años antes se había despedido de ellos con prisa, intentando organizar una huida antes de la ocupación. No podía. Fueron capturados, y entonces hizo una promesa silenciosa: acortar la guerra. No con discursos, sino con acciones. No con comandos, sino con herramientas. Cada ametralladora soldada en un B-25, cada vuelo bajo contrabarcos japoneses, cada desobediencia al manual, era un gesto personal, un mensaje codificado para el enemigo y para tu propia familia. Sigo luchando por ti. Cuando le llegó la noticia de la liberación, ya recuperado de sus heridas, Gunn no lloró, no sonrió. Simplemente cerró los ojos y se retiró durante horas. Según informes de colegas, fue la primera vez que no tocó ningún avión durante 2 días completos. Eso no fue solo una reunión, era el final de su guerra. Polly, su esposa, había perdido más de 20 libras durante su cautiverio. Los niños estaban débiles, pero vivos. Y frente al caos del mundo, ese abrazo colectivo se convirtió en una victoria mayor que cualquier batalla aérea, porque detrás de las estadísticas, las modificaciones y los informes de daños, había un padre intentando rescatar a sus propios hijos, y lo consiguió. La reunión fue grabada por un fotógrafo militar. La imagen, publicada años después, muestra a Gunn con los brazos sobre los hombros de sus hijos y a Polly con los ojos entrecerrados, batiendo al sol y a la emoción. No hay acuarios en la parte inferior, no hay aviones, solo el suelo de la libertad. Muchos comandantes lucharon por mapas. Gunn luchó por una dirección. Muchos pilotos cazaban objetivos, buscaba tiempo, para que sus hijos no crecieran tras las rejas, para que la guerra no se llevara todo. Y esta dimensión íntima y personal casi nunca aparece en los libros de estrategia, pero es en ella donde reside el verdadero impacto de la historia. El B-25 Stryfer no nació para vencer a Japón, nació para rescatar a 4 personas, y por el camino acabó salvando miles. El legado de Gunn va más allá de la ingeniería. Nos recuerda que, en medio de la guerra más destructiva de la historia, aún era posible construir por amor. Cada placa metálica atornillada, cada circuito improvisado, cada audacia no autorizada, tenía una razón clara. La mayoría de los generales nunca lo entendieron, pero cualquiera que haya esperado noticias de alguien a quien quiere, lo entiende. El silencio de Gunn tras la reunión fue más elocuente que cualquier discurso. La misión finalmente se había cumplido, y como en toda gran epopeya, el héroe no buscaba medallas, solo quería irme a casa. La siguiente parte de esta historia, sin embargo, revela un capítulo menos conocido, cómo el nombre de Gunn estuvo a punto de ser borrado de los registros oficiales y cómo, aún después de todo, la máquina que creó intentó tragarse a su creador en el olvido burocrático. Porque en tiempos de paz, las guerras silenciosas continúan, en los archivos, en las placas, en la memoria. Décadas después del fin de la guerra, los ecos de la creación de Paul "Papi" Gunn aún retumban en los cielos. En hangares de museos con control climático en Estados Unidos y Europa, ejemplares del B-25 Mitchell permanecen preservados como cápsulas del tiempo. Cada remache, cada panel de control, cada tubo de disparo meticulosamente restaurado. Pero entre los modelos expuestos, pocos llaman tanta la atención como los B-25 Stryfer, aquellos modificados con un morro sólido y un pesado armamento frontal.
Son máquinas que no solo han volado, sino que han transformado el propio concepto de combate aéreo. En los eventos de demostración, cuando los motores Wright R-2600 rugen al encenderse, el público guarda silencio. Y cuando las ametralladoras 50 disparan con munición inerte, la vibración metálica se extiende por el pecho de los espectadores. No es solo un espectáculo, es un recordatorio vívido de la furia controlada que cambió el curso de una guerra. En el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio, uno de los modelos restaurados conserva la configuración de Gun, un morro sin vidrio, ametralladoras sincronizadas y montajes improvisados aún visibles. Los técnicos afirman que, al desmontar algunas partes del avión original, encontraron inscripciones manuscritas, códigos grabados con un stylus e incluso notas pegadas con cinta muestra, lo que sugiere ajustes improvisados en el campo por parte de los hombres de Gun. Son cicatrices técnicas de una innovación nacida de la urgencia, pero el legado no es solo material, es humano. Nathaniel Gun, uno de los hijos de Papi, se convirtió en piloto y luego en instructor. En entrevistas, relata cómo solo comprendió la magnitud de lo que su padre había hecho cuando visitó un museo de aviación en los años 60, cuando un veterano desconocido, al conocer su apellido, se arrodilló y dijo: «Tu padre salvó mi escuadrón». La memoria afectiva también se registra en los libros. El general George Kenney, comandante de las Fuerzas Aéreas del Suroeste del Pacífico, escribió extensamente sobre Gunn en sus memorias, describiéndole como el hombre más obstinadamente eficiente que he conocido. En un fragmento revelador, Kenney afirma: «Si la guerra se ganara solo con la planificación del gabinete, Japón seguiría atacando». Era el tipo de genio práctico de Papi que acortaba los días más sangrientos. Esta frase resuena hasta hoy en los pasillos de los museos militares, porque lo que ha hecho Gunn va más allá de la ingeniería. Ha enseñado que la lógica de la victoria no tiene que nacer en fábricas de ideas, sino que puede surgir de talleres sudorosos, donde el objetivo no es agradar a los superiores, sino proteger a quienes están en la línea de fuego. En exposiciones itinerantes como la gira Alas de la Libertad, donde algunos B-25 aún vuelan, miles de personas, veteranos, estudiantes, niños, suben a estos aviones, tocan las superficies frías, se sientan en las posiciones de los artilleros y escuchan, durante unos segundos, la grabación del rugido de un ataque. Son experiencias inmersivas, pero sobre todo educativas, porque en cada centímetro de acero hay una lección de adaptación, coraje e inteligencia no estándar. El impacto cultural tampoco ha pasado desapercibido. Hollywood ha interpretado al B-25 en decenas de películas, pero rara vez señala que parte de su potencia proviene de una modificación considerada ilegal, un detalle que el público ignora, pero que los expertos reconocen como el verdadero punto de inflexión en el teatro del Pacífico. En documentales técnicos, los ingenieros militares contemporáneos comparan el espíritu de Gunn con el de los desarrolladores de sistemas no convencionales en conflictos modernos. Se traza un paralelismo recurrente entre la mente de Gunn y los equipos que, décadas después, crearon el primer dron Predator armable, contrariamente a las órdenes iniciales de mantenerlos suaves solo como observadores. La lógica es la misma. Hay momentos en los que la innovación debe superar a la doctrina. Y Gunn lo hizo no una, sino varias veces, con éxito. En un homenaje menos conocido, una escuela técnica de la Fuerza Aérea en San Antonio nombró uno de sus laboratorios Papi Gunn Innovation Bay. En el cartel de entrada, una cita suya decía en un momento de tensión con un superior que cuestionó sus modificaciones: «Si cometo un error, me castigan, pero si lo hago bien, ganas la guerra. Así que déjame intentarlo». Esta frase resume el espíritu de la guerra silenciosa que libraba. Y hoy, esa guerra continúa. No con herramientas, sino con recuerdos. El reto actual es mantener vivo este tipo de ejemplo en una era donde las decisiones son algorítmicas. Los proyectos están estandarizados y la improvisación está casi prohibida. Así que cada B-25 preservado no es solo una máquina, es un manifiesto. Un recordatorio de que cuando la rigidez amenaza con el razonamiento, la victoria requiere coraje para abrirse paso. Y en la siguiente parte, revelaremos cómo este razonamiento fue silenciosamente admirado y temido por los propios ingenieros y estrategas alemanes, que, incluso tras la derrota,
confesaron en documentos restringidos que nunca entendieron cómo una nación tan descentralizada en ideas podía ser tan fatalmente eficiente en el campo de batalla. En 1943, mientras los ingenieros alemanes desarrollaban diseños revolucionarios en tablas de dibujo, aviones a reacción, misiles balísticos, tanques superpesados, un hombre sin título oficial soldó ametralladoras a un bombardero estadounidense, con una lógica brutalmente simple: volar más bajo, disparar antes y destruir más rápido. Paul "Papi" Gunn no esperaba encargos, no solicitaba asesoramiento técnico, ni seguía líneas jerárquicas convencionales. Respondió a una urgencia que los manuales no preveían: guerra real, una en la que los objetivos se mueven, el enemigo improvisa y la doctrina puede costar vidas. El éxito de su idea, convertir el B-25 en un avión de ataque frontal, no vino de un laboratorio, sino de un sentido de urgencia moral. Lo que estaba en juego no era solo la efectividad, sino el tiempo, la diferencia entre una bala bien dirigida y un informe fallido. Esta es la ironía que define la victoria estadounidense en el Pacífico. Mientras el eje invirtió en tecnología centralizada y proyectos de vanguardia, que a menudo nunca salieron de la fase prototípica, Estados Unidos creó una máquina de adaptación. El sistema absorbía ideas del campo, probadas bajo fuego y, si funcionaba, producían a gran escala. La lección es clara: no basta con tener la mejor idea, es necesario tener la estructura moral e industrial para ponerla en práctica antes de que envejeza. Alemania produjo alrededor de 1.300 bombarderos medios durante toda la guerra. Solo de los B-25, los estadounidenses fabricaron más de 9.800 unidades, y con variaciones tácticas nacidas directamente de talleres de guerra como el de Gunn. Los datos revelan la cruda realidad. Lo que los alemanes intentaron lograr con precisión tecnológica, los estadounidenses lo lograron con volumen, adaptabilidad y pragmatismo. Si te sorprendió esta comparación, escribe en los comentarios. La logística gana. Es una verdad que resuena mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La innovación de Gunn no pedía permiso porque el tiempo no esperaba. Su motivación no era la gloria, sino el fin del dolor. Y ese origen, emocional, personal, íntimo, convirtió su invento en algo que las máquinas de guerra tradicionales no podían replicar: un artefacto de urgencia moral. Alemania, con todo su aparato técnico y científicos de élite, no ha logrado traducir este tipo de impulso humano en soluciones de campo, porque allí, la innovación tenía que obedecer la estructura. En Estados Unidos, cuando una idea funcionaba, simplemente seguía adelante. Gunn no escribió tesis, escribió impacto. La propia Fuerza Aérea de EEU, al absorber sus modificaciones en las líneas de producción, reconoció implícitamente esta verdad: los mejores avances provienen de quienes están más cerca del fuego. Lo que se observa es un contraste sistémico. El eje apostó por el control, los aliados, en la ejecución. Alemania estaba prototipando armas que serían efectivas 2 años después. Estados Unidos usó lo que tenía ahora, mejorándolo cada semana, cada batalla, cada retroalimentación en el campo. Eso marcó la diferencia. Esto ha moldeado el mundo moderno. El legado ético de Gunn también es revelador. Nunca reclamó rango, cargo ni reconocimiento político. Sus herramientas eran rudimentarias, sus talleres improvisados, sus resultados incuestionables. Demostró que, en contextos extremos, la legalidad puede ser un obstáculo, y que el valor de actuar fuera del manual salva más vidas que la obediencia sin restricciones. La guerra moderna, con drones, guerra asimétrica y decisiones en tiempo real, es heredera de esta filosofía. Las misiones actuales están moldeadas por operadores que, como Gunn, priorizan la efectividad sobre la formalidad. Lo que antes era la excepción se ha convertido en doctrina. El Strafer, como concepto, no era solo un arma. Era una filosofía de combate. Una declaración silenciosa de que quienes entienden el campo deberían tener la libertad de moldear la respuesta. Sin embargo, la historia casi lo borró. Durante años, su nombre permaneció relegado a las notas al pie. A los agentes no les gustan los héroes improvisados. Pero la cronología no miente. Entre el fracaso de los bombardeos a gran altitud y el giro en contra de la logística japonesa, hay un vacío lleno de la audacia de un hombre. Paul Gunn es el vínculo que la burocracia ha intentado ignorar, y que la historia insiste en destacar.
La prueba más llamativa es que, a veces, el mayor acto de heroísmo no es obedecer órdenes, sino romperlas con propósito. Y en la siguiente parte, exploraremos cómo este recuerdo fue finalmente rescatado, institucionalizado y transformado en un símbolo de doctrina, no solo por sus actos, sino por lo que enseñan a cada nueva generación de luchadores e ingenieros, que el futuro pertenece a quienes se atreven a actuar antes de ser autorizados. Cuando el humo de las batallas finalmente se disipó y Japón se enfrentó a la realidad de sus rutas cortadas, convoyes hundidos y guarniciones aisladas, quedó claro que la guerra se había ganado no solo por números, sino por inteligencia aplicada a la necesidad. El colapso ideológico y militar del eje, que dependía tanto de la ingeniería centralizada y la planificación rígida, contrastaba fuertemente con la adaptabilidad industrial y táctica estadounidense. El B-25 Straffer, nacido de un taller improvisado, se convirtió en símbolo de ese poder, una máquina de guerra que acortó las líneas de suministro, perdonó vidas a los aliados y redefinió el concepto de poder aéreo. La gran lección de esta historia trasciende el conflicto específico. La logística determina la estrategia, el volumen supera la táctica, y la innovación surge de quienes se atreven a actuar cuando fallan los manuales. Gunn demostró que, en la guerra, las decisiones humanas rápidas y creativas tienen un valor superior a las teorías inflexibles. Un oficial alemán, reflexionando tras la derrota, incluso confesó: «Fuimos derrotados por camiones y aviones que salían de garajes, no por universidades». Esta frase resume la ironía de la guerra y refuerza que el poder industrial y la creatividad práctica pueden prevalecer sobre la mejor ingeniería teórica. Si valoras la investigación histórica, dale like y suscríbete para apoyar la búsqueda de la verdad. Comenta: ¿cuál es el hecho más impactante que descubriste en este vídeo? Y toca la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble. El B-25 Straffer no es solo una reliquia, sino una lección viva. El coraje, la urgencia y la innovación pueden alterar el curso de la historia, y que a veces, desobedecer el protocolo es la forma más ética de librar la guerra. El legado de Paul Gunn enseña que el verdadero valor de la tecnología no reside solo en su complejidad, sino en su capacidad para salvar vidas, redefinir estrategias e inspirar a las futuras generaciones, haciendo que cada decisión en el campo de batalla sea un acto de cálculo y humanidad, uniendo dolor, ingenio y amor en una síntesis que sigue resonando en el presente.